Buenos días. En esta serie de entrevistas que estamos haciendo en Buenos Aires, una de las que está más cerca a mi corazón y mi persona todo lo que hice yo también acá y quería hacer acá en Argentina durante la época que tuve diplomático, y una de las personas con la cual cooperé más en todo lo que hice es Emilio Ognjenović. Básicamente le vamos a preguntar, aclarar una cosa sobre su familia, porque hay varias versiones de dónde son de Montenegro, de cómo son las conexiones, especialmente a todo lo que se refiere a su tío, Emilio. Así que vamos a empezar la charla con esa pregunta. ¿Puedes, por favor, Emilio, gracias por aceptar la entrevista, aclarar bien de dónde viene la familia Ognjenović y algo sobre la familia y sobre vos, sobre tu tío y tu papá, padre, todo, o sea, generalmente sobre la familia, para que quede grabado, para que no se deje, ¿cómo se llama? A las versiones de que se pasan a veces. ¿Cómo no? Bueno, bienvenido a casa, que es tu casa y que es la casa de todos los montenegrinos. Siempre nosotros nos sentimos muy halagados y muy felices porque, como decía mi papá, nos explicaba desde que éramos chiquitos, nunca habló de Yugoslavia o de un gran país, sino siempre nos habló de que nuestros abuelos eran montenegrinos. Entonces, para nosotros, hablar de Montenegro es hablar de la patria, hablar de nuestros orígenes. Me pasa lo mismo cuando, por ejemplo, la gente no sabe que mi bisabuela era de origen croata, dálmata, del Zadar. Por eso es que nosotros, siendo montenegrinos, se da la particularidad en Argentina, es muy común tener distintos orígenes. Pero tenemos la particularidad de que yo tengo de mis tres abuelos, de mis cuatro abuelos, tres son ortodoxos. Del lado de mi madre, que también es católica, porque se educó acá en Argentina y fue huérfano de muy chiquita, mis dos abuelos eran polaco-ucranianos, pero del lado de Ucrania, Eslovaquia, hacia adentro, y gente rural. Así que ellos eran de origen ortodoxo. Y me pasa lo mismo con la familia Ognjenović. La familia Ognjenović son todos ortodoxos. Somos todos de Bañani. Los Ognjenović que yo conozco de todas las ramas, de todos los lugares, son de Bañani, como nosotros, de donde salió mi abuelo, en aproximadamente 1906, hace casi 120 años. Y fue para Sudáfrica, para el lado de Namibia, a trabajar en los ferrocarriles. Estuvo trabajando para los ferrocarriles alemanes y haciendo un puente con los ingleses y estuvo un año trabajando. Se hizo amigo de una familia inglesa que habían perdido el único hijo que tenían y lo adoptaron a mi abuelo como si fuera un hijo de ellos, este matrimonio inglés que vivía allá. Y entonces ellos lo incorporan dentro de los ferrocarriles ingleses. Allá vivía muchísima gente de Bañani también que trabajaba. Sí, eso es un hecho. Muchos trabajaban en Namibia en esa época. Bueno, y de ahí lo enviaron los ferrocarriles ingleses como jefe a Olavarría, que es una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Ahí conoce mi abuelo, insisto, todavía ortodoxo, muy montenegrino. Conoce a Ruja Vulešević, claro, que estaba casada con Gospodina Gregov, del Zadar. Ruja Vulešević de Trebinje. Yo tengo entendido que el apellido es de Trebinje. Sí, sí. Los Vulešević. Pero a todos, o sea, Vulešević falleció y mi bisabuela, o sea, la abuela de mi papá, de mi tío, de todos, cuando tenía 5 años mi papá y mi tío, que era el hermano mayor, tenía
8 y mi tío más chico tenía 3 meses, 4 meses, falleció mi abuela. Y 6 horas antes que mi abuela falleció mi abuelo, del corazón, porque era muy común en el campo, en los partos, era el cuarto hijo, mi tío Vladimiro Ognienovich, era muy común que en los partos hayan infecciones y en al comienzo de la década del 30 no existían los antibióticos. Entonces estuvo sufriendo 3 meses, 4 meses hasta que falleció de esa infección. Pero 6 horas antes que ella nunca se enteró y murió mi abuelo, porque decía que el día que no esté más mi abuela, su mundo se terminaba. Murió de dolor. Murió de dolor y murió de amor. Pero el problema es que quedaron 4 huerfanitos a los que mi bisabuela, Gospodina Gregov, entre ellos que había fallecido su hija. Gregov, una familia muy conocida de Zadar. Son muchos. Lo sé, tengo que ir a Zadar, todavía no fui a Zadar y es la deuda que yo tengo pendiente en mi vida, ir a conocer a la familia Gregov y la zona. Pero bueno, la abuela Gasparina, hasta ese momento habían sido bautizados ortodoxos, incluso mi tío Emilio y todos, mi papá, todos, pero cuando Gasparina los cría a todos, había perdido 4 hijos y al marido, y era una croata muy, muy firme, muy de campo, muy noble, muy trabajadora. Le dice, bueno, ahora todos a la iglesia, y los hacía ayunar un día, porque el otro día había que ir a misa y hay que ir en ayunas, y entonces tuvieron una educación muy católica. Y al punto que mi bisabuela se conocía de memoria, Gospodina, la Biblia, y no sabía leer en castellano. Pero la conocía en memoria porque todos sus hijos y nietos que iban a la escuela... Pero siguieron vivir en Olavarría, ¿sí? Olavarría. En realidad, de Olavarría fueron a una zona de campo que queda entre Salto y Rojas, que es donde están enterrados todos ellos. Porque ellos eran puesteros de estancia, no eran dueños de la tierra. Cuidaban la tierra de otros, pero la cuidaban muy bien y trabajaban mucho. Entonces era una familia que quedó al cuidado de ese campo. Y vos fijate qué particularidad muy de los Balcanes es lo que te voy a contar. Esa generosidad que también es muy Antes no había diferencias entre los croatas y montenegrinos, no había casi serbios en Argentina, había muy pocos, pero casi todo, la mayoría de los descendientes son croatas y después el segundo pueblo con más descendientes es los montenegrinos. Y hay bosnios también. Pero había algo muy particular que era un desapego absoluto a la propiedad privada y a la preocupación por la prosperidad propia. O sea, ellos tenían una naturaleza muy de compartir todo lo que es los beneficios y los problemas y poner todo en comunidad. Por eso es que vas a ver en todo el país muchísimas colectividades croatas e incluso montenegrinas que ahora están prosperando la última década gracias a tu trabajo, que fue esencial, porque en realidad quien nos congregó fuiste vos en todos los pueblos y en todos los lugares del país. Pero es algo muy particular que ya tiene muchos años, el tema de organizarse, de darse una mano, las ayudas mutualistas, que otras colectividades perdieron todas. Y hay muy pocas colectividades que lo mantienen, como la coreana, la japonesa, que lo ves muy en particular porque tienen sus escuelas, como los judíos, los de origen judío que tienen sus escuelas, como los de origen con los croatas que tienen sus escuelas. Acá la gente no sabe, pero hay una escuela en Morón que tiene 4 manzanas, te estoy hablando de 4 hectáreas, y es una escuela croata, con la bandera croata y la bandera argentina. Y es una escuela bien de colectividad. Están los hermanos que me crucé con uno de ellos, los hermanos Ostoich, que eran 2 sacerdotes, porque es una escuela católica. Me los crucé, que lo quería mucho a mi tío, y uno falleció que me casó. Ese nos casó en 2007 a mi señora y a mí. Mi tío, Veroslav Ostoich, y
y otro sacerdote que era el del lugar, nos casaron a Verónica y a mí. Pero lo que te quería contar es que no había diferencias. Y la abuela, junto a los 11 hijos, la bisabuela, junto a los 11 hijos, los crió con los 4 huerfanitos que habían quedado y a todos les dio la misma educación. Y te decía, era una señora que no tenía bienes, no tenía nada propio. En su vida murió, lo único que la municipalidad de Rojas le regaló a perpetuidad, la tumba, por todos los beneficios que le había dado a toda la colectividad, a toda la comunidad, a toda la sociedad. Porque vos fíjate que es una persona pobre que nunca tuvo, no fue dueña del campo, de nada. Sin embargo, le dio educación a todos los hijos y a los nietos, y le dio cobertura, y le dio una educación muy fuerte, en principios y en valores. Y un ala del hospital de Rojas, tiene 2 alas. La ciudad de Rojas sigue hoy día en pie, hoy día mucho más moderno, mucho más grande y mejor, pero en esa época se construyó todo un ala con todo lo que donó mi bisabuela, Gospodina Gregoff, a la ciudad de Rojas para que construya un hospital. ¿Y cómo no va a querer construir un hospital si había tenido 15 hijos? Y uno había muerto a los 8 años de una fiebre hemorrágica argentina que se llamaba en 1914 más o menos, había fallecido. Entonces, ella donó todo lo que ganó en su vida, ella, y lo mismo que su marido, Bulekshevich, siempre donaron todo al hospital de Rojas y con eso se construyó. No eran millonarios, claro, no tenían creo ni la carreta del campo que manejaban era de ellos. Y sin embargo, todo lo que ganaron en su vida lo donaron al hospital. Y así se construyó un medio hospital. De gente que no tiene nada. Y era algo muy común en todas las colectividades. Y es un poco lo que nosotros entendimos cuando se formó la colectividad montenegrina de Buenos Aires, que era lo que había que recuperar. Vos fuiste el primer presidente de la sí, colectividad montenegrina de Buenos Aires. Así es. Y bueno, fuiste una de las personas que levantó todo lo que tiene que ver con la colectividad montenegrina después muchos años de quedarse dormida, a decirlo. Y gracias a tu gran trabajo, de verdad, se hicieron grandes cosas acá en Buenos Aires y en toda Argentina. Y bueno, eso quiero que también sepa el público. A veces se olvidan cosas y bueno, esas son cosas que no tienen que olvidarse. No solo tuyo, era trabajo de equipo, obviamente, había mucha gente ahí. Tenemos, si ahora empezamos a mencionar todos, no vamos a llegar en horas a mencionar todos, pero vos fuiste el que pusiste la cara, como decirlo, primero y bueno, y por varios años que te quedaste a la cabeza de la colectividad. Quería preguntarte una cosa que siempre también intriga a los medios y a los historiadores y en los Balcanes, es un poco la vida de tu tío Emilio, al cual nombre llevas. Antes déjame hacer una aclaración. En realidad vos lo dijiste, fue un trabajo de equipo. En realidad yo solo no podría haber hecho nada. Creo que el gran aglutinante en toda Argentina y Latinoamérica, porque de hecho me consta que vos llegaste a Estados Unidos y México intentando reunir, y de hecho lo hiciste con gente, que al actual presidente de la colectividad de Buenos Aires, que es Juan Vladimir, te acompañé en un viaje a California porque se linkearon las colectividades desde California hasta Tierra del Fuego, que es como decirte de Portugal a medio de Siberia, para que la gente tome conciencia de la extensión. Porque despertamos, por ejemplo, la pero fue un gigante dormido, porque vos fuiste el aglutinante o el disparador de despertar a un gigante dormido que es la identidad montenegrina. La identidad montenegrina siempre estuvo latente, como te dije. Mi abuelo salió de Montenegro en 1906 y mi padre nos enseñaba en 1970 y 1980 que nosotros éramos montenegrinos, que nuestro abuelo era montenegrino. Nunca dijo yugoslavo, eslavos del sur, nunca dijo éramos nada, ni hacía referencias políticas, pero siempre tuvo muy en claro que la identidad era montenegrina, y ese gen de la identidad montenegrina
es el que vos llegaste a despertar con todo tu trabajo. Entonces, sería muy injusto decir que fue por mi trabajo, porque mi trabajo fue en Buenos Aires, No, yo con, Buenos Aires, sí. con la colectividad y con, gracias a que me eligieron 2 veces presidente, pero yo fui parte de una comisión directiva que es la que hizo todo. Sí, digo, Y sería muy injusto no mencionar a uno sería muy, o que yo me haga cargo de ese trabajo, sería muy injusto, porque trabajó toda la comisión directiva. sí. Y la verdad que fue un trabajo hermoso y enorme, pero la colectividad montenegrina tuvo un enorme protagonismo dentro de lo que es la vida social de la ciudad de Buenos Aires en esa época y la vida no política, económica de esa época, porque mucha gente se vinculó a la colectividad, gente muy relevante y que nos dio una mano porque se dio cuenta que éramos una colectividad representativa de Europa, del medio de la Europa Oriental, del corazón de la Europa Oriental, con la misma cantidad de habitantes o menos de la ciudad. Es una pequeña ciudad que yo nací en Mar del Plata, que tiene 700.000 habitantes y el Estado de Montenegro tiene menos. Entonces digo, la gente sí vinculó eso. Digo, qué fuerza y qué intensidad que tienen en rescatar la identidad montenegrina, o que lo mismo puedo decir, como te dije, de los croatas o de los bosnios, sí. Gente con los mismos valores y que acá hacen un trabajo magnífico y que quizás en la metrópoli o en el centro pierden un poco el rumbo de que estamos todos mirando al corazón de los Balcanes. Lo miramos con una mirada de esperanza, como quien mira a la patria, como quien anhela la patria, como quien se identifica en todos esos valores. Y uno a veces lamentablemente ve que priman muchos intereses particulares o personales y cuando nos sacaron a vos como embajador, nos sacaron el motor más fuerte que tuvimos en generar este sentimiento de unidad en toda la América Latina, desde California hasta Tierra del Fuego. O sea, el gran gestor, el gran aglutinante de toda la colectividad, de toda la identidad, en su momento no es que nosotros no lo sentimos, pero encontramos en el Estado montenegrino un representante que nos dio un espacio, nos dio un vehículo y trabajó para que todos nosotros siempre nos reencontremos. Y eso sí te quiero decir muchísimas gracias, porque hoy día se ve el fruto de que siguen floreciendo colectividades en el centro de Argentina, sí. Gracias a tu trabajo, y te lo agradecen a vos. Y creo que estuviste la semana pasada, y para ellos es fundamental. Córdoba es una provincia que tiene 3,5 millones de personas. Es la segunda provincia más grande de Argentina. Y ahí siguen floreciendo colectividades montenegrinas. Y eso es gracias a que vos seguís cumpliendo ese rol, que es institucional, aunque sea inorgánico, pero sigue siendo institucional. El Estado de Montenegro, y esto es algo que me gustaría que tomen nota, no se puede apartar, no puede abandonar las colectividades, porque las colectividades tienen ese fuego y ese faro moral de rescatar los valores de la identidad montenegrina, de compartir todo, de poner un gran esfuerzo, de salir adelante y de siempre pensar qué podemos hacer por Montenegro. Lo básico que no entienden ellos en Europa es que una colectividad acá no es lo mismo como una organización no gobernativa en Montenegro que juntan 3 personas y firman y se hace con un estatuto que ya está de base. Acá conformar una colectividad es un trabajo serio que dura meses hasta años. Medio año mínimo. Medio año mínimo. Y tenés que ser, no hay nada formal, tiene que existir todo. Y todos que figuran ahí tienen que de verdad trabajar la cosa que tienen que trabajar. Y eso es una de las cosas principales que ellos no pueden entender. Hay una diferencia entre simplicidad y seriedad. Serio es a veces complicado, pero es serio. Simple a veces es solo simple nada más.
te agradezco mucho las lindas palabras, pero no podemos no mencionar todas las familias que participaron. Y bueno, yo no quiero mencionar ni una, solamente porque bueno, voy a olvidar alguna o no tenemos Pero tiempo de mencionar. a ver, brevemente, a las familias, Martinovich, Sí. Kopchevich, Guillermo Matovich. los Matovich, que hicieron un gran trabajo, Diana Infeld, que son los Bukasovich. Sí, Bukasovich. Todos los Bukasovich que Todo, siempre... varias familias Bukasovich, siempre. Novakovic, Krivokapic. Gran trabajo, de todos, No sé, siempre. no llego, Krekun, Markovic, no sé, muchos, o sea, de verdad. Sí, muchos. Lakonich, los no olvidar Lakonich, por Lakonich. favor, con todo lo que trabajaron. Sí. Pero fue un trabajo de familias, de rescatar valores. Y el gran fuego que nosotros sentimos es, por fin se ocupan de entender que esto es algo que nosotros nos quema el corazón. Es fuego interno y no se puede apagar. Como dicen en Montenegro, krv nije voda. No olvidamos los Vuletic, Vukošić, no sé, incontables. De verdad, incontables son, Sí. muy difíciles. Y Acordarse. vas a encontrar muchísimos, Sí. pero es muchísimo trabajo. Bueno, vos me hablabas querías que te cuente de mi tío Emilio. Mi tío Emilio me nació en gustaría, ese de verdad, contexto. aclarar su vida un poco y su relación con el actual Papa. Bueno, mirá, lo voy a tratar de hacer breve porque su vida fue Sí, extensísima y te puedo contar 50.000 anécdotas. O sea, muy rica, siempre fue muy relevante y Hay una foto hermosa que después se va a mostrar en el video donde tráela porque está ahí atrás tuyo. Sí. Si te animás, la anunciación. tenés ortodoxos y Sí, católicos. y católico, porque yo soy católico practicante. Yo voy a misa todos los domingos y en la semana también y rezo el rosario todos los días. Yo soy católico practicante, mi familia lo es, toda mi familia. Mirá, esta es una foto que yo tengo varias fotos ahí de la familia, pero esta es una muy linda que explica un poco la relación que tenía mi tío. A mi tío se lo quisieron llevar en fines de la década del 60, porque siempre fue un cura de pueblo, un cura que trabajó mucho y siempre hizo instituciones, en todos los lugares donde estuvo. Muchas instituciones y siempre tuvo una gran relación y todos los políticos normalmente se quisieron relacionar con él porque siempre movilizó mucho a la gente, a los pueblos que estaban dormidos y donde llevó tribunales, dijo, bueno, está bien, yo te ayudo, pero asegúrense de que los tribunales no están en Trenquelauquen. Bueno, asegúrense que, pero para eso necesitas, ¿cómo se llama? Asfalto, porque no tiene entrada con asfalto Trenquelauquen. No te preocupes, iba a la provincia y hablaba con la gente de la Cámara de Diputados de allá o políticos de allá de La Plata para que le consigan líneas de crédito para que compren máquinas y material para hacer el asfalto. Entonces conseguía el asfalto y hacían el asfalto. Y tenía que hablar con el intendente, porque él no era político, para que pida esas líneas de crédito. Y esa línea de crédito la pedían a 30 años, o sea, algo que se pagaba solo. Y hablaba con el intendente, y esta anécdota que te cuento es literal porque conocí al sobrino del intendente hace 2 años y me dijo, averigüé esa historia que vos me contaste, es como vos decías. Le pregunté a la esposa de mi tío que falleció, le dije, sí, acá el que movía todo era el sacerdote que había acá. Acá el que tomaba todas las decisiones y dice, mi marido decía, hacía todo lo que decía él, porque tenía una mentalidad que era superior a... El sacerdote del pueblo, entonces... El pueblo era el que hacía la escuela, cuando faltaba un maestro iba y daba clases él, iba a ver al maestro enfermo, le conseguía medias, ropa, le conseguía una casa, le conseguía cosas para que haya maestros que quieran ir, conseguía trabajo a la familia, hablaba con toda la gente, con la fuerza de vida de la ciudad para que le consigan cosas. Entonces habló con el intendente para que pida un crédito en la provincia, que se pagaba solo, con muy poquitos impuestos, pero que le garantizaba a la ciudad tener, que eran de muy poquitas familias, tener 50 familias que vivían poniendo el asfalto. Y dijo, pero yo pongo el asfalto en este pueblo, en esta ciudad. ¿Y después qué hago? Y después asfaltás toda la ciudad de vecinas. Y cobrás y le das trabajo a 50 familias de acá. Y además pagás el crédito solo. Y terminó ganando plata
haciendo como una especie de empresa municipal, poniendo el asfalto toda la ciudad alrededor, pero mientras los tribunales se instalaron en Trenquelauquen. Y así un montón de cosas. Pero esa era la mentalidad que tenía. Así terminó en Bahía Blanca, ya en época del Papa Pablo VI se lo quisieron llevar a Roma, a la curia romana, a mi tío. Y le costó mucho porque siempre fue una persona intelectualmente bien considerada en términos de teología, cristología y mariología, era doctor en las tres cosas. Y se lo querían llevar a Roma a seguir estudiando y aparte seguir una carrera ya que derivaba en monseñor, en cardenal, en cosas de la curia romana de esa época, que todavía intelectualmente era muy destacable en la década del 60. Él se quedó acá porque dijo, mira, ya crecí huérfano, desde los 8 años que no tengo papá y mamá, me crió mi abuela, hasta que tuve 15, 17. Y después siempre crecí en seminario y como cura y vinculado a mis hermanos y con mis hermanos tuve la misma suerte. Y entonces él siempre sintió un apego muy fuerte a la familia. Dijo, no, renunciar a vincularme con la familia por ir persiguiendo, él decía, una labor más destacada a nivel personal o que me reconozcan en Roma o en... Él dejó todo eso de lado por seguir cerca del hermano, de la hermana, del otro hermano, de todos los sobrinos, porque la hermana tuvo 2 hijos, Yelena sería, Ognienovich. Vladimir Ognienovich tuvo 4 hijos. Todos ellos tuvieron muchos hijos, o sea, son una familia muy numerosa. Y mi papá Danilo tuvo 5 hijos, que es el que más grande se casó de todos. Y yo soy el segundo, viene mi hermano Sergio, después vengo yo, Emilio, por mi tío, claramente por mi tío, se repiten todos los nombres de la familia. Y tengo 3 hermanas más. Karina, María Sol y María del Rocío Ognienovich. Bueno, pero todos tienen 3, 4 hijos de mis hermanos. Yo soy el único que tiene una, que es María Emilia Ognienovich. Pero mis hermanos tienen todos 3, 4 hijos. Y los Ognienovich nos casamos de por vida, así que una vez que nos casamos seguimos con la familia y los hijos y seguimos esa tradición familiar. Te iba a decir mi tío, entonces eligió en lugar de hacer una carrera personal y la gloria o la búsqueda de una relevancia personal en Roma, eligió quedarse con el comienzo de la década del 70, quedarse cerca de los hermanos y de los sobrinos y de todo. Y siempre fue como el enorme gran patriarca de toda la familia Ognienovich. Ognienovich y compañía, ¿no? Y todos los que se casaban con los Ognienovich se tenían que ligar. Tenés también otros familiares de montenegrinos, Krivokapic. Creo Krivokapic, Drašković, y tenemos, bueno, Bulekšević un montón. Sí. Bulekšević hay, por toda la provincia de Buenos Aires debe haber por lo menos 300 personas. Sí. Bulekšević, de apellido Bulekšević. Y hay otros que son Trejo y otros apellidos españoles, pues se fueron casando y cambiando los apellidos, pero son todos Bulekšević. Queda tranquilo que son todos con la misma impronta. Y Gregov, por supuesto. Así que nosotros lo que siempre ligamos es eso, es ese desapego por el interés personal en pos de la familia. Y eso es lo que hizo mi tío. Y cuando asume, que fue una sorpresa para todo el mundo, en 1978, creo, 79, asume como papa, un papa polaco, después de 400 años de papas italianos. Mi tío ya lo conocía porque eran muy raros los apellidos eslavos dentro de la iglesia católica romana. Entonces, mi tío ya lo conocía al Papa Wojtyla. Tenía una relación, no de amistad, pero sí de conocimiento y cercanía. Y también se lo quiso llevar. Y mi tío dijo, no, es una decisión que ya tomé, se quería quedar acá. Para desgracia de Argentina, estalló la guerra de las Malvinas y a mi tío ya estaba como obispo auxiliar en Bahía Blanca. Lo designó, ni bien asumió como papa, lo designó Juan Pablo II como papa, como obispo auxiliar en Bahía Blanca, como segundo del Monseñor Mayer, para decir, bueno, igual a obispo te voy a hacer. Bueno, querés venir, pero obispo te voy a hacer. Entonces no comprometía más.
Y después cuando estalló lamentablemente la Guerra de las Malvinas en 1982, bueno, él quiso mediar, Juan Pablo II tenía eso, que fue un papa que nunca le escapó al conflicto. O sea, siempre que había una guerra, él se tiraba de cabeza a mediar. Siempre, siempre lo hizo en muchos. Y lo hizo, doy testimonio que en Argentina fue así. Fue primero a Inglaterra, buscando la paz, y a los 2 días estaban en Argentina. O sea, con viajes relámpago y una visita que ningún papa había visitado la Argentina, y fue el primero que lo hizo. Ningún papa siendo papa. Porque el obispo el Monseñor Pacelli, que después fue Pío XII, había estado en 1934, pero siendo un obispo italiano, cardenal, sí. Claro, como nuncio. Entonces, Juan Pablo II fue el primer papa que visitó la Argentina, y tenemos la esperanza de que el Papa Francisco sea el segundo, el año que viene, seguramente, esperemos, pero Juan Pablo II vino en el 82 y venía al santuario de Luján, que es un santuario muy particular porque lo visitan 4 millones todos los años de personas, 4,5 millones de personas, y es como el santuario donde está la patrona de Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, varios países. Bolivia no, Brasil no porque está parecida, pero varios países, Uruguay, en Luján. Y un día al año se hace la peregrinación, en el primer fin de semana de octubre, se hace la peregrinación en Luján, a la cual voy todos los años, y camina entre 1,5 millones y 2 millones de personas actualmente. En su momento, cuando yo empecé, era casi 1 millón de personas. Hoy día es 1,5 millones de personas, todos los días, todo un día caminando hasta Luján. Y si desde el cielo ves un camino constante de gente que va desde la ciudad de Buenos Aires hasta Luján, que queda 70 kilómetros y es toda una avenida llena de gente. Entonces imagínate lo que es 1,5 millones de personas en la calle, es una locura. Bueno, una locura de fe, una locura hermosa, y ahí fue Juan Pablo II como excusa, decir, bueno, voy a visitar a la Virgen de Luján. Y fue la única vez que un papa estuvo en Luján, y allá lo recuerdan, y no tenía obispo Luján. Y entonces dijo, como decía Juan Pablo II, yo tengo un amigo en Argentina que lo nombré obispo y va a ser un gran obispo de Mercedes Luján. Fantástico. Y de hecho después lo hizo arzobispo de Mercedes Luján en el 94, o sea, tal fue el vínculo, que lo vio las 2 veces que estuvo en Argentina, 1982 y 1987. Y él fue, pese a que había tenido el atentado en 1981, cuando vino a la Argentina, viajó en un Cadillac, que podés ver la foto en internet, hay un Cadillac que está sin techo, pasando por toda la gente, con mi tío, con el sombrero de ala ancha que usaban los obispos en ese momento, que lo habían nombrado 4 días antes, lo nombró obispo de Mercedes. Para que te des cuenta por qué. Si él venía, tenía que haber un obispo eslavo ahí. Y así que lo nombró obispo ahí y estuvo hasta el año 2000 que se jubiló. Pero antes lo nombró en 1994, era un obispado y lo hizo arzobispado de Mercedes Luján, para que no quede la Virgen de Luján por fuera del nombre, y dependiente exclusivamente del Vaticano, exclusivamente del Papa. Y eso pasó únicamente con Lourdes, con Barcelona, donde está la Virgen de Montserrat, y con Luján. Y son los únicos 3 arzobispados que dependían exclusivamente del Papa. Ese es el vínculo que tenía personal con Juan Pablo II. Y se jubiló siendo arzobispo, el primer arzobispo de Mercedes Luján. Pero este aquí que en el año 90, 89-90, tenía un vínculo muy importante con quien era el arzobispo, el cardenal primado en esa época de la Argentina, que era Antonio Quarrachino. Y yo lo conocí a Quarrachino. Lo conocí y estuve varias veces porque se visitaban mutuamente. Pero cuando yo viví 3 años en Mercedes con mi tío, que me cedió una piecita para que yo pueda estudiar Derecho, porque donde yo vivía no había universidad de Derecho y yo quería ser abogado para seguir ciencias diplomáticas. Después, bueno, despunté el vicio conociéndote a vos y siendo presidente de la colectividad, de la diplomacia, de la vinculación con la diplomacia.
Pero bueno, me dediqué al derecho tributario y soy abogado especialista en derecho tributario y en delitos tributarios. Pero volviendo a mi tío, lo conoce a Bergoglio y le dice, el cardenal de Buenos Aires tenía un problema de salud y dijo, ¿y yo en quién me puedo apoyar para que me dé una mano con todo lo que tengo que hacer en Buenos Aires? Digo, mira, yo conozco un sacerdote que tiene una capacidad intelectual superior, fuera de lo común, y que para mí está desaprovechado donde está en la Compañía de Jesús, porque estaba en Córdoba. Y le dio escritos, libros, y dijo, mirá, eso fue un jueves, creo que fue un jueves, un miércoles, que se lo dio un viernes. Y le dijo, mira, un jueves, creo que fue. Y le dejó escritos de Bergoglio. Esto nunca lo conté en ningún lado público. A mí me lo contaste Bueno, personalmente, pero en público nunca lo conté. Porque yo esto lo sé, porque lo confirmé por varias fuentes. Y le dijo, esa es la persona que tiene una capacidad intelectual para darte una mano con todo lo que querés hacer en Buenos Aires. Y le dice, vos léelo. Y le da esos libros en Buenos Aires, y a los 48 horas lo llama a mi tío y le dice, ya quiero que esté en Buenos Aires. Ya quiero conocerlo, quiero que esté en Buenos Aires. Y si no mal recuerdo, porque me lo contaron de varias fuentes, fueron un domingo a la tardecita a buscarlo y el lunes a la mañana temprano estaba en Buenos Aires y enseguida lo tomó como colaborador, lo promovió y lo hizo primero obispo auxiliar de Buenos Aires y después coadjutor, es decir, con derecho a sucesión, arzobispo auxiliar de Buenos Aires. Tiene 4 lugares, 4 disposiciones, porque es muy grande, hacia Buenos Aires. Y él estaba en Flores, que es de donde es originario Bergoglio, lo incardinó ahí como obispo auxiliar con sede en Flores. Y después coadjutor, es decir, con derecho a sucesión de Antonio Corrachino. Y Corrachino era una persona muy generosa también, una excelente persona, muy llana. Tenía un gran defecto que era fanático de Boca y mi tío es fanático de River, así que los he visto discutir y cargarse mutuamente, porque acá el fútbol es casi una religión, es casi una religión. Acá nadie va a ir a la guerra porque tiene una religión distinta, pero por fútbol he visto muchas peleas. Así que se cargaban entre ellos por ese tema y lo trajeron a Bergoglio, que es de San Lorenzo, fanático también de San Lorenzo, que es de un tercer club, pero muy grande de acá de Buenos Aires. Así que a partir de ahí, yo creo que la gran promoción que tuvo y la gran expansión hacia todos los lugares populares que ha tenido de la iglesia en Buenos Aires, yo lo seguí mucho porque yo trabajo casi enfrente de la Catedral de Buenos Aires, así que muchas veces lo he visto dando misa sin que él lo supiera y siempre tuvo un discurso muy llano. Por ahí la gente, a través de los medios de comunicación, se confunde, pero la verdad es que Bergoglio, no lo conozco de papá, nunca lo vi, nunca hablé con él de papá, lo he visto y me lo he cruzado un par de veces como arzobispo de Buenos Aires. Siempre fue una persona muy preocupada y que con un conocimiento absoluto de, por ejemplo, lo que es viajar en transporte público. Él no tenía chofer, no se manejó nunca con chofer, nunca tuvo chofer, viajó siempre en tren, conocía los horarios de todos los trenes, de todos los colectivos de acá de la ciudad de Buenos Aires, que son, como que te diga los colectivos, no sé de qué urbe, pero se me ocurre de Berlín, puede ser que tenga 170 líneas, 190 líneas de colectivos todos los días. Bueno, se conocía todos los recorridos porque él los transitaba. No tenía, bueno, y todos los barrios populares, todas las localizaciones, lo conocían en todos los barrios. De hecho, cuando lo nombran papa, ese era el párroco que viene siempre a dar misa, en todas las villas decían, porque lo conocían así era como lo conocían. Y la vinculación que tenía era muy prístina, o sea, a él cuando lo nombran obispo de Buenos Aires, él tiene, digamos, 3 padrinos que lo designan, que le imponen las manos y está la misa en YouTube. Uno era
las personas que le imponen la mano era el nuncio apostólico, el embajador delegado de Juan Pablo II en su momento, en el año 91, si mal no recuerdo, 90, que era Ubaldo Calabresi. Después estaba Monseñor Antonio Quarrachino, que le impone las manos, que era el arzobispo, el cardenal primado de Argentina y el arzobispo titular de la ciudad de Buenos Aires en esa época. Y el tercero era, hasta ese momento, el obispo de Mercedes. O sea, no tendría ninguna lógica, ninguna importancia que justo lo designen como una especie de, bueno, en realidad el padrino era él. O sea, el gran amigo que siempre, creo que guiado por la mano del Espíritu Santo, trató de impulsar, como impulsó mucha gente también, que quizás el cardenal Bergoglio o el Papa Francisco tenía ese camino predestinado para llegar a ser papa. Y de hecho, mi tío, cuando se jubila en el año 2000, hay otra anécdota, que tenía un abogado que le llevaba las cosas legales, que es más joven que yo incluso. Le llevaba todas las cosas legales, él, su señora, sus hijos, siempre muy cercano de mi tío, siempre lo ayudó, y de hecho el doctor González contaba la anécdota de que cuando se mudó, Bergoglio se lo retribuyó y fue a vivir, y vivió 4 años hasta que tuvo un problema grave de salud, mi tío, por un cáncer que le venía avanzando, se partió la pierna, cayó en una escalera, ya tenía metástasis y se partió la pierna. Pero hasta ese momento, esos 4 años, del 2000 al 2004, vivió en la curia de Buenos Aires, enfrente mío. Entonces yo tomaba café todo el tiempo con mi tío porque vivía siempre ahí enfrente de mi trabajo. Entonces con mi tío lo veía todo el tiempo, siempre fuimos muy compinche con mi tío. Y él vivió ahí por una cuestión muy humana y muy linda de Bergoglio, un gesto hermoso que tuvo, que es un obispo, cuando tienes muy presente, se tiene que ir del lugar. Si no, el que lo sigue, imagínate que él llegó siendo un obispo de un obispado más o menos gestionado por la gran voluntad de todos los laicos y los párrocos que hacían lo que podían, pero sin un obispo titular designado hace décadas. Y llega él, y no solo eso, sino que lo hacen arzobispado de Mercedes Luján, tiene un montón lo organiza, tienen un montón de crecimiento toda la región, toda la zona. Entonces era un obispo muy relevante, muy importante. De hecho, hasta el presidente de la Argentina, que era Carlos Menem, antes de irse, va y juega un partido de fútbol en el seminario de Mercedes con todo su equipo contra el equipo del seminario, y gana el equipo del seminario. Eso no lo digan, pero fue muy interesante porque nunca un presidente argentino había visitado Mercedes con anterioridad. O sea, haber visitado Mercedes, un obispo democrático, digamos, había visitado Mercedes. ¿Por qué? Y porque la gran amistad que tenía también con quien fue de 10 años presidente de Argentina, que es Carlos Saúl Menem. Y en ese sentido, o sea, era un obispo muy presente, mi tío. Entonces, cuando se tenía que ir de Mercedes. Y Bergoglio le dice, lo llama por teléfono a mi tío y le dice, Emilio, ¿qué vas a hacer? Porque ahora que te jubilás, tal día, en abril del 2000 creo que fue. Ahora te jubilás, ¿a dónde vas a ir? Le dice, mira, la verdad es que no lo tengo pensado. No tengo algo definido, pero bueno, ya veré, tengo una familia grande, le dijo. Bueno, vos, le dijo Bergoglio, muy a lo Bergoglio. Bueno, Emilio, está bien. Vos decidí lo que vos quieras, vos sabés que tenés la libertad de ir a donde vos quieras, y está muy bien. Pero si elegís ir a otro lugar que no sea conmigo en la curia de la ciudad de Buenos Aires, yo lo voy a tomar muy a mal. Entonces, muy a lo Bergoglio, era una hermosa invitación, como diciendo, bueno, mira, te devuelvo el gesto y ahora el que te necesita o el que me gustaría que estés al lado mío, cerca mío, soy yo. Fantástico. Entonces, esa era una relación muy, muy humana, muy linda y muy cercana. Y mi tío, lo que tengo que decir, es de lo que yo conocí, es que siempre lo admiró mucho y siempre lo promovió como, mirá, va a ser papa. Y Bergoglio se enojaba siempre. Y hay una anécdota del año 2000, cuando mi tío se estaba mudando, que el doctor González, el abogado, lo estaba ayudando a hacer la mudanza, y lo contó
en un semanario que se llama Protagonistas de la Ciudad de Mercedes, en una entrevista. Le dijo, no, si a mí me lo presentó, me dijo, ¿lo conoces al arzobispo de Buenos Aires? Dijo, no, no lo conozco, vení, te lo presento, mirá, el cardenal Bergoglio, futuro papa de la Iglesia Católica, le dijo, año 2000. Y Bergoglio, como siempre, se enojaba, le caía mal, no le gustaba que le diga eso. Pero mi tío lo creía y estaba convencido de eso, que él iba a ser el papa. Una de las tantas cuestiones inspiradas seguramente por el Espíritu Santo. Eso es de verdad una de las fantásticas historias que necesitaban salir afuera, que necesitaban saberse, porque hay muchas interpretaciones. Bergoglio se enojaba, pero Bergoglio se enojaba porque no le gustaba esa autopromoción. Él estaba en contra de eso. Sí. Pero de todas maneras, había un don de profecía, porque te voy a contar otra cosa. Mi tío también le profetizó a Raúl Alfonsín, que lo contó en la campaña presidencial de 1983, candidato radical. Le contó a mi papá, Raúl Alfonsín, en Mar del Plata, en el primer piso del concesionario de Barragán, donde trabajaba que había sido director de la DGI, muy importante en su momento, un contador muy importante en la Argentina que se llamaba Souto de apellido. Y era el contador de la familia Alfonsín, o al menos de Raúl Ricardo Alfonsín. Y lo conoció ahí en 1983 y le dice, vení que te quiero presentar a un amigo, le dijo a mi papá. Y le contó toda la historia de cómo lo había conocido en su primer campaña a mi tío a ser diputado provincial en 1971 y cómo pasó por Trenquelauquen y un amigo los presentó. Digo, yo pensé que en 5 minutos, porque todo el mundo me dijo, convencelo al cura y el cura los convence a todos y le dice, voten por este y vota por todo. Dice, y me terminé quedando 1 día y medio hablando con él de cómo conocía toda la zona y la región y terminé haciendo toda la campaña en la zona, me la terminé haciendo con toda la información que me brindó y todo lo que me contó de la zona el padre Emilio. Porque ni bien lo conoció, dijo, mira, Danilo Quinovich, un amigo mío. ¿Qué del padre Emilio? Le dijo Raúl Ricardo Alfonsín en el año 83. Bueno, soy el hermano. Yo lo conozco. Y le cuenta toda esa anécdota de cómo lo conoció, le dijo, y yo, cuando me despedí de su hermano, me dio la mano y me dijo, le dije que muchas gracias por todo lo que me ayudó y todo lo que conocí. Y su hermano me dijo, no, el agradecido soy yo porque me acaba de dar la oportunidad de conocer un futuro presidente de la Argentina. Y yo era candidato a diputado provincial, tratando de hacer una primera campaña en la provincia de Buenos Aires. O sea, para mí eso fue un shock. Dice, y como se lo contó en 1933, y él era candidato a presidente en ese año, le dijo, por eso yo este año voy a ganar y voy a ser el presidente de la Argentina. Ganó y fue presidente de la Argentina. Pero también se lo dijo a Menem. Cuando lo conoció en la década del 80, le dijo lo mismo. Le dijo, acabo de conocer el próximo presidente de la Argentina. Y fue el próximo presidente de la Argentina después de Alfonsín. Wow. Pero el batacazo lo dio con el Papa. Eso no tiene igual, porque haber acertado de que Bergoglio, después de 400 años de papas italianos y de un papa polaco y un papa alemán, que la curia haya elegido un papa argentino, era impensable. Entonces esas cosas, esos dones de profecía que tenía, yo creo que han calado muy hondo y sin embargo no es lo más destacable de él. Lo más destacable de él es que él pidió a todo el mundo muchas cosas siempre, pero nadie te va a decir que pidió algo para él. Siempre pidió para alguien que sabía que necesitaba, para alguien que no tenía trabajo, para un padre de familia, para su comunidad, para Mercedes, para Luján, para la región, para las familias del campo. Entonces él visitaba todo, pero siempre pidió cosas y trabajó para conseguirle cosas a mucha gente que no tenía posibilidades, no tenía contactos. Y a mí me lo contó, por ejemplo, en un café que me tomé con quien fue el presidente de un gremio muy importante en Argentina, y me dijo, a nosotros no conocíamos a nadie en Mercedes y borraban de la DGI la región Mercedes en la FIP.
Y no teníamos a nadie que conocíamos. Dijimos, che, y si vamos a ver al obispo de acá, que por ahí, viste, nos atiende. Él por ahí lo conoce al presidente y puede hablar con el presidente. Pero como un delirio. No nos atendía nadie. Era decisión. Fuimos a verlo al administrador federal primero, que era Silvani, el primero, y dijo, es decisión tomada, la región de acá se borra. Y había 600 personas que en total iban a perder el trabajo. Porque desapareció una región entera con un montón de implicancias. Y era un golpe muy duro para la zona. Le tocaron timbre, mi tío los recibió, no sabía ni por qué iban, y le dijo, miren, delante de ellos llamó a presidencia y dijo, por favor, que tenía que hablar por algo muy urgente que a él lo tenía muy preocupado. Y el presidente de la Argentina lo llamó a los 5 minutos, le devolvió el llamado. Y le dijo, le contó cuál era el problema y que él era una preocupación de él. Y si dijo, yo sé que usted, no me quiero meter en las decisiones de gobierno, y sé que es muy, usted las decisiones que toma, yo las voy a respetar, sabiendo también que Menem era muy sensible a las preocupaciones populares, porque es un candidato que vino del interior, o sea, estas cuestiones le eran muy sensibles también. Entonces le dijo, pero mucha gente va a quedar sin trabajo en esta zona, mucha gente que yo quiero, y que para mí es una preocupación muy grande porque son muchas familias. Y entonces le dijo, bueno, deme 15 minutos, que si no lo llamo yo, lo va a llamar alguien más. A los 15 minutos lo estaba llamando quien decía que era Silvani, que era el primer titular que tuvo la FIP, y que dijo, a todo el mundo le dijo, es una decisión política tomada y era inviable, no se podía volver atrás. Y le dijo, mire, yo estoy yendo a Estados Unidos el lunes, al mediodía. Pero si a las 8 de la mañana me dijo el presidente que necesita hablar conmigo, que usted tiene una preocupación y es mi interés atender su preocupación. Si usted puede estar a las 8 de la mañana para hablar de su preocupación en Buenos Aires, queda a 100 kilómetros, Mercedes. Pero en su momento era distinta la ruta y eran 2 horas de viaje, más o menos, 1 hora y media. Si usted puede estar acá a las 8 de la mañana el lunes, podemos hablar. Y entonces, a las 8 de la mañana menos cuarto, como era mi tío, 15 minutos antes estaba, hablaron y a las 8 y media de la mañana lo llamó a todas las personas que iban a perder el trabajo, al gremio y todo eso, y le dijo, quédense tranquilos que parece que la decisión tomada es la contraria, nadie va a perder el trabajo, la región de Mercedes, todo queda como está. Y le salvó el trabajo a mucha gente. Y eso es algo que me contó el jefe del gremio. Y la gente de la región Mercedes y toda esa zona, muy poca gente conoce toda esta historia. De todas las cosas que hizo. Pero para que general, las empresas de la zona no se desinstalen. Para que se cuenta. No, nunca se cuenta en público. Y sin dudas, tu tío era... Porque él no quería, él no buscaba esa promoción. Nunca lo contó él. Era un gran personaje histórico de Argentina. La empresa DuPont estaba radicada en Mercedes. El día que mi tío se jubila, no sé cuántos años más duró. Había grandes empresas en toda la zona, que mientras mi tío estuvo, tuvieron alguien que habló para que la gente no pierda su trabajo. Y así un montón de cosas. Mucha gente que tuvo un interlocutor válido, que tocaban el timbre en el obispado de Mercedes y si no estaba el guardia que lo atendía, le decía, monseñor, ¿lo puede atender 2 minutos? Salía a atenderlo, pero siempre tuvo tiempo para la gente y porque aparte había algo muy común que lo unía a la misma concepción que tiene Bergoglio de salir. Mi tío, una mentirita piadosa, pero siempre decía, no, mi cardiólogo me dijo siempre que tengo que caminar 50 cuadras por día. Entonces él salía todas las tardes en Mercedes como un fantasma a caminar 40, 50 cuadras. A ver cómo están las cosas. Charlar con la gente, sí. 40 cuadras. Entonces era un cura que siendo el arzobispo, amigo del Papa y del presidente y todo eso, todo el mundo se lo cruzaba que tenía un problema en la calle y le decía, padre Emilio, mire, tengo este problema. Entonces era un cura que nunca se guardó, siempre estuvo con la gente. Porque siempre fue un cura de pueblo. Fue un cura desde el año 49 que se recibió de cura, fue cura en Navarro, Tres Lomas, Trenquelauquen, después fue a Bahía Blanca y estuvo un montón de pueblitos en esa zona. Pero siempre fue un cura de pueblo hasta
entrada a la década del 70, que fue a Bahía Blanca, creo que en el año 78, una cosa así, 77 fue para Bahía Blanca recién. Antes no, siempre fue un cura de pueblo. Y se manejó toda la vida como un cura de pueblo y se jubiló en el año 2000 como un cura de Mercedes, un cura de pueblo, de acá 100 kilómetros. Entonces, siempre tuvo esa concepción de salir a buscar a la gente, que no se guarde la gente los problemas. Y de aceptar todas las invitaciones de ir a la casa de la gente, sin importar ningún nivel social ni nada. Visitaba a todo el mundo. Yo viví 3 años con él y conocí muchísima gente de campo, muy humilde, que me da cuenta que la recepción de hacer 2 churrascos, y allá es muy estilizado el salame de campo. Entonces el salame, sacrifican un cerdo o varios cerdos y hacen salame y lo curan y con eso viven, porque se vende muy bien, muy caro. El que tenían para la venta lo abrían para compartirlo con mi tío y conmigo, y un quesito que tenían, y que en realidad, pero era lo mejor homenaje de su trabajo, de la tierra, que podían darle a alguien que quizás le había conseguido trabajo para el hijo o algo por lo cual esa familia estaba muy agradecida, o estaba agradecida simplemente porque los visitaba, porque eran gente muy mayor y que habían quedado sola en el campo y querían contarle algo y no tenía capacidad. Entonces él le celebraba misa en la casa, eso mucha gente no sabe, pero iba a celebrar misa en la casa, los confesaba, celebraba misa, le daba de comulgar a esos viejitos que no podían y los iba a visitar. Y otra cosa que la gente no sabe es que mi tío en el año 55 estuvo preso 3 meses, 4 meses en la cárcel de Mercedes. Por eso en la década del 90, cárcel de presos comunes. En la década del 90, cuando yo estuve ahí, no entendía por qué mi tío iba tanto a la cárcel. Y era porque era el padrino de los estudiantes de la cárcel. Les consiguió carreras universitarias, computadora en el año 90, estoy hablando, computadora, un montón de salidas para que puedan estudiar a los internos de la cárcel y un montón de cosas a los de la cárcel. Entonces, él se pasaba los 24 de diciembre a la noche, o muchos 24 de diciembre, en la cárcel, porque él daba la misa con toda la gente en la Catedral de Mercedes a las 8 de la noche, creo que era, terminaba a las 9, 9 y media, y de ahí se iba a la cárcel a confesar y a visitar a la gente que no tenía familia o que los familiares eran muy lejos y no podían pasar la Navidad con sus familias. Y de hecho mi tío no consumía nada el 24. Todo es el 24, él lo único que tomaba era un vaso de agua, ayunaba todo el día y ofrecía ese sacrificio de ese tiempo y todo. Por eso es que recién empezó a pasar los 24 de diciembre a la noche con su familia, con todos nosotros, el día que se jubiló como obispo a partir del año 2000. El primer 24 de diciembre que pasó con la familia fue ese. Entonces, siempre fue una persona muy presente. Y nosotros tenemos un paisano que me contó una anécdota, que fue preso por un error. Y estaba preso en la cárcel y le habla en montenegrino. Y mi tío vuelve para atrás. En la cárcel de Mercedes. Él hablaba el idioma, sí. Claro. Que es un apellido que vos mencionaste. Una persona de allá de la zona. Pero como no me lo contó en público, no lo voy a mandar al frente, pero un montenegrino. Él creció hablando croata y montenegrino. Él no se hablaba de otra cosa más que castellano, porque era la lengua de acá, sí. Y croata y montenegrino porque eran todos, imagínate que mi familia eran todos... Sí, ¿Qué apellido dijimos? Drašković, Bulekšević, Gregov, Krivokapić, Ognjenović, eran todos apellidos eslavos. Y eran todos, en realidad, las Bulekšević, la enorme mayoría se casaron con paisanos de la región. Entonces se hablaba mayormente lo que hoy diríamos montenegrino, croata, serbio, lo que vos quieras denominarlo, pero la lengua común. Y castellano. Emilio, te agradezco mucho todo eso, toda esa historia. De verdad, estoy muy agradecido por contarnos en tantos detalles, esta hermosa historia de tu tío y tu familia. Y de verdad pienso, yo que me dedico toda la vida en investigar y encontrar historias familiares y personajes destacados de nuestra diáspora, pienso que en todas las 2 Américas, tu tío es seguramente, sin duda, es una de las personas con raíces montenegrinas que dejó más imprenta en una sociedad donde vivió, sea local o regional. Y quería
como no tenemos mucho más tiempo, desafortunadamente, pero vamos seguramente a hacer más entrevistas como esa. Y espero que vas vos y toda tu familia a venir el año que viene una vez más en Montenegro, la tercera vez. Nada se hace menos de 3 veces. Quería que das un mensaje a todos los argentinos que tienen raíces montenegrinas. ¿Puedes decirle algo? Bueno, vos dijiste ir de vuelta a Montenegro. No solo argentinos, Sí, hispanohablantes. sí. Para nosotros volver a Montenegro, haber conocido a mis primas, Buda, Tania, a Zarko, a todos mis parientes de allá, no quiero ser... mis parientes de apellido Zetkovic, que están en la Boca de Kotor, Zorka Uljenovic y sus hijos, Vojislav y los chicos de allá, la verdad que son... Para mí, encontrarme con ellos fue encontrarme de vuelta con mi papá, con mi tío, quien falleció en 2011, mi papá falleció en 2009. Encontrarme con ellos fue encontrarme con ellos. De hecho, tengo que confesar un contrabando que hice, que es, yo tuve la suerte de conocer en Banjani, la tierra donde está enterrado mi bisabuelo Ognjenović. Para explicar que para Y los que no conocen, te cuento. Banjani es una región de Montenegro. Es una región de Montenegro, sí. Una pequeña región, pero es la región para mí más importante de todo Montenegro. Y en Banjani está la tumba de mi bisabuelo, y yo llegué a tener la suerte que no tuvo ni mi abuelo, ni mi padre, ni mi tío, que es conocer la tumba donde están enterrados en medio de Banjani, cerca de Miljanić. Y donde está mi primo Marko Ognjenović. Y ahí donde está Marco, está la iglesia local que tiene cientos de años, están enterrados ellos, y el único contrabando que hice lo único que me traje a Montenegro es un poquito de tierra que sacó Tania y Buda me dio en una bolsita, tierra y piedritas de la tumba de mis abuelos. Entonces para mí es el tesoro más grande que le puedo llegar a legar a mi hija, a mi única hija y a toda mi familia, es decir, miren, esto no tiene precio, todo lo más se compra con plata. Pero esto es tiempo, esto es origen y esto es por lo que nosotros vivimos y este es el sentido de todos los valores que nosotros tenemos en nuestra familia. Este pedacito de tierra, de piedritas de la tumba de mis abuelos es el legado más fuerte que les puedo llegar a dejar y que va a ser imperecedero, porque de ahí venimos nosotros. Eso es lo que nos da la identidad. Eso es lo que nos da el sentido de que las cosas son cosas que no van a sobrevivir, no son tan importantes. Lo importante es la familia, lo importante son los hijos, son los hermanos, son que la gente esté bien, que las personas que nos rodean están bien, nadie puede ser feliz solo, tus vecinos tienen que ser felices, vos tenés que ser feliz, y eso es lo que los montenegrinos legamos en todos los lugares donde fuimos colectividad, donde fuimos comunidad, y los croatas también, hay que ser justos. Las colectividades mutuales croatas legaron ese sentido de pertenencia, ese sentido de solidaridad, al igual que las montenegrinas, por todos los lugares. Chaco es un lugar donde hay un club y donde hay una colectividad montenegrina muy potente, muy fuerte, y donde siempre, no importa el partido político o el color político o la zona o la época o la capacidad de acción que tenga cada familia, cuando hay una familia montenegrina con necesidad, todos los demás, son radicales, peronistas, lo que sea, salen todos a correr en auxilio de ellos. Y eso se ve, eso se nota. Y ahí no importa qué religión tenés o hincha de qué partido de fútbol, que es casi como la religión argentina. Lo importante es que somos colectividad y la comunidad tiene que ser feliz. Y eso pasa y se sorprenden todos los demás, porque le pasa y da potencia a todas las demás colectividades, porque dicen, mirá qué importante que es una colectividad, porque los montenegrinos ayudan a los españoles, a los vascos, a los catalanes, a esto, al otro que tienen problemas, pero esa tiene un apellido italiano. Si tiene un problema, para nosotros es vecina, y a nosotros nos importa. Y eso lo vas a ver en todos los de Chaco. No quiero ser injusto, decir, bueno, Michuno, Yaguchi, Núñez, nuestro paisano Núñez, que lo quiero mucho y se está recuperando un problema de salud,
que tuvo muy grave y que la verdad que hizo mucho por todos nosotros, no importa el color político, porque si te nombro a nuestro paisano de Chaco, el gobernador ya todo el mundo lo conoce. Tu doble paisano, Claro, de Bagnani. De Bagnani, claro, un paisano de Bagnani. Todo el mundo ya lo conoce, o sea que ya saben que tiene injerencia y de hecho tenemos una plaza en Resistencia que inauguraste vos junto a él y que hay que ser justos. Siempre nos abrió la puerta, cuando vos dijiste Montenegro, siempre abrió la puerta. Y eso pasa con todos los paisanos, no es que pasa con él, pasa con todos los paisanos. Ah, Montenegro. Y te pasa con muchas colectividades. Hablar de Montenegro es hablar de que te abren las puertas en todos lados. Porque dicen, no, porque donde hay un montenegrino, hay una persona desinteresada, solidaria, que trabaja muy duro, trabaja por la colectividad. Y eso es algo que nos marca. Con los croatas pasa lo mismo también, quiero ser justo. Que trabaja muy fuerte, que le importa, que trasciende, con un sentido de pertenencia muy fuerte. Y esos valores los llevamos como colectividad desde California hasta Tierra del Fuego. Eso. ¿Conocés gente de Tierra del Fuego? De toda la cordillera. Desde Alaska. El Monte Hajduković en Alaska. Bueno, Monte Hajduković. Claro. Hasta el Paseo Zambelić en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, por supuesto. 2 lugares que llevan nombres. Bueno, Zambelić fue el cartógrafo del Beagle, del canal del Beagle. El cartógrafo es Zambelić. Igual como, de la bahía como Hajduković fue uno de los fundadores de la ciudad de Fairbanks, que es la más al norte. Que es de Lustiza, quiero decirlo bien. Sí, de Lustiza. Yo estuve ahí en la casa de los Zambelić y fueron gente que siempre tuvieron, o sea, si vos me decís mi tío, yo te agradezco las palabras, pero en realidad todos estos pueblos siempre fueron pueblos de paz, pueblos sacrificados, que no persiguieron la gloria personal y que siempre que pidieron algo fue por los paisanos. Y pienso que las futuras generaciones tienen que mantener esa flama. Porque está dentro de ellos, está en su corazón. O sea, vos no podés negar tu identidad. No. Tu identidad por la solidaridad, por la fuerza. Te digo, independientemente de la rama política o la simpatía política que vos tengas, siempre eso estuvo muy fuerte. Y nadie te preguntaba, ¿y vos qué pensás? ¿Y vos sos partisano? ¿Sos de este bando? ¿Sos del otro bando? Nadie preguntaba si tenías un problema, ¿entendés? Te daban una mano y después te decían, porque no te la dan ganas, te decían, viste que vos estabas equivocado en pensando mal de mí. Pero nada más, hasta ahí llegaba. Siempre primó el respeto. Así que quería contarte eso, de por qué es importante. Porque esos valores se llevan como fuego grabado en el corazón. Y como fuego van a perdurar durante generaciones. Y así como muchas cosas se cuentan, que quizás no nos llenan de orgullo, que sí nos llegaron de orgullo en un pasado, creo que la identidad nuestra de los Balcanes está grabada a fuego en el corazón y se llevan esas cosas. Es donde hay una persona que viene de nuestra tierra, es una persona que grabó a fuego la identidad de sacar adelante la comunidad, sin importar la gloria personal. Y eso es lo que nosotros, ¿entendés? Tenemos que abrir los ojos a la nueva generación de que no importa tu apellido actual, si es italiano, si es español, de dónde es. Si vos tenés sangre de nuestra tierra, sos nuestra. Gracias, Emilio. Te agradezco muchísimo. De verdad, eso, todo lo que contaste, primeramente sobre tu tío y sobre tu familia y todas las emociones que transmitiste, espero que van a llegar hasta los corazones, estoy seguro que van a llegar a los corazones que van a mirar esa grabación, que el único motivo de esa grabación es compartir esta historia y compartir un poco de calor humano y bueno, educacional al final sobre la gente importante que hizo que hizo historia viniendo de un pequeño país que hizo historia en ese gran país y en otros grandes países. En todo un continente. Iluminó todo un continente. Es un pequeño país afincado en el centro de Europa que peleó 500 años por mantener su identidad contra imperios como el turco otomano, como el austríaco
austrohúngaro, como varios imperios, como el nazismo que invadió. Y todos esos imperios, fíjate que no existen más, se dividieron, desaparecieron, fueron derrotados, no quedan más que recuerdos. Y Montenegro, desde hace más de 1000 años, con menos habitantes que la ciudad donde yo nací, sigue iluminando todo un continente acá en América. Gracias, Emilio. Gracias a vos. Gracias por venir. Gracias a todos.